Bienvenidos a Cáncer en Palabras Simples con el Dr. Cristian Rodríguez Arocho. Saludos, yo soy el Dr. Cristian Rodríguez y hoy les voy a hablar de mieloma múltiple. ¿Qué es el mieloma múltiple? Para entender el mieloma múltiple tenemos que entender de qué célula se origina. Aquí podemos ver la célula hematopoietica de la sangre, que da origen a la célula madre linfoide, y de la célula madre linfoide se originan los linfocitos y la célula plasmática. El mieloma se origina de esta célula que está aquí, se llama la célula plasmática. Aquí podemos ver las células plasmáticas y estas células plasmáticas normalmente en la médula ósea componen menos del 5% de las células. Las células plasmáticas son las encargadas de producir los anticuerpos y los anticuerpos son proteínas que tratan de marcar cualquier célula enferma, es decir, una célula que se ha expuesto a un parásito, a una bacteria, para llevar a la destrucción de esta célula y también son importantes para la creación de la memoria inmunológica. El mieloma múltiple ocurre cuando esta célula plasmática empieza a crecer de manera descontrolada y empieza a crear un solo tipo de anticuerpo. Se supone que en un estado normal tengamos distintos tipos de anticuerpos y sean regulados. En la enfermedad de mieloma múltiple, el crecimiento descontrolado de la célula plasmática lleva a la producción de un solo tipo de anticuerpo, así que vamos a ver que el paciente va a tener los otros anticuerpos de manera disminuida y un solo tipo de anticuerpo de una manera excesiva. Aquí podemos ver que las células plasmáticas están creciendo de manera descontrolada y esto es lo que llamamos mieloma múltiple, cuando hay un crecimiento descontrolado de las células plasmáticas y se producen los anticuerpos de manera excesiva. Este acúmulo o esta producción excesiva de proteínas que se acumula en los órganos lleva a un daño a órganos y eso es lo que se conoce como mieloma múltiple. Cuando hablamos de daño a órganos, ¿a qué nos referimos? Pues estos pacientes pueden desarrollar anemia, fallo renal, pueden tener un aumento en el calcio y pueden tener fracturas patológicas. En esta imagen podemos ver una fractura del húmero. El húmero es un hueso grande en nuestro brazo y para que ocurra una fractura de un húmero, el paciente requiere un trauma excesivo. Así que un paciente que tenga una fractura de un húmero sin un trauma excesivo, pues se considera una fractura patológica. ¿Cuáles son los síntomas y signos que puede presentar un paciente con mieloma múltiple? Pues si el paciente desarrolla anemia, puede desarrollar cansancio, falta de aire, puede desarrollar dolor en los huesos por alguna fractura en el hueso. También pueden desarrollar problemas neurológicos por fractura de las vértebras. Pueden desarrollar fallo renal. El paciente también puede decirle al médico que cuando orina ve mucho foam en el toilet. Y esto es secundario a que el paciente está orinando una cantidad de proteínas excesiva. También pueden presentar con el calcio elevado. ¿Qué podemos ver en los laboratorios? Pues si hacemos un CBC podemos ver que la hemoglobina está bajita. Si hacemos una química, ¿verdad? Lo que llamamos un CMP o una evaluación de la función renal, podemos ver la creatinina elevada y esto sugiere fallo renal. También podemos ver el calcio elevado, podemos ver la albúmina baja. La albúmina es la proteína que más domina en el cuerpo de los seres humanos. Y la producción excesiva de alguna otra proteína, como ocurre en los pacientes de mieloma múltiple, puede llevar a una albúmina baja en estos pacientes. Y también el calcio puede estar elevado. ¿Cómo diagnosticamos mieloma múltiple? Una vez nosotros tenemos la sospecha de mieloma múltiple, debemos hacer una electroforesis, tanto en sangre como en orina, para detectar el exceso de estas proteínas. Para monitorear esta proteína en la orina debemos hacer una colecta de orina de 24 horas. Y esto es importante porque si hacemos una colecta que no sea de 24 horas, vamos a perder la detección de esta proteína. También hacemos una biopsia de médula ósea porque queremos ir directamente a donde se producen estas células plasmáticas y determinar en qué cantidad están estas células plasmáticas en la médula ósea y los cambios genéticos que tenga la enfermedad. Es decir, nosotros esperamos encontrar más de un 10% de estas células plasmáticas y debemos analizar qué mutaciones tienen estas células para poder estratificar y decir cuán agresivo es el mieloma múltiple.
También hacemos estudios de imagen como son PET-CT scan o MRI para determinar si hay alguna fractura patológica o algún daño a hueso. ¿Cómo tratamos el mieloma múltiple? Pues debemos utilizar al menos 3 medicamentos. Y un ejemplo puede ser lenalidomide combinado con bortezomib y dexametasona. A ciertos pacientes se benefician de añadir un cuarto medicamento en contra de la proteína CD38. La proteína de CD38 está altamente expresada en el mieloma múltiple y estas terapias juegan un papel bien importante y la combinación de 4 medicamentos muchas veces es más efectiva que la combinación de 3 medicamentos. Todos los pacientes con mieloma múltiple deben ser evaluados para un trasplante de médula ósea autólogo o un tipo de trasplante de médula ósea el cual utiliza las células madres del paciente. Aquí podemos ver el curso natural de una enfermedad como mieloma múltiple. En la línea X podemos ver qué es el tiempo y en la línea Y podemos ver la enfermedad. Así que un paciente cuando se diagnostica con mieloma múltiple está bien enfermo. Le damos una combinación con al menos 3 medicamentos y lo que buscamos es llevar a una remisión. Aquí podemos ver que ocurre una remisión y lo que queremos es una remisión larga y duradera. Todos los pacientes que tienen mieloma múltiple deben recibir un mantenimiento, porque si no tienen un mantenimiento, la enfermedad puede volver antes de tiempo. Podemos ver que la enfermedad tiende a volver con el tiempo y el problema es cuando buscamos una segunda línea de terapia o medicamentos nuevos, podemos lograr una remisión, pero usualmente la remisión no es tan profunda como la primera vez. Lo que buscamos es mantener esta remisión, pero la enfermedad puede volver a través del tiempo y muchas veces es más difícil controlar la enfermedad igual que la primera vez. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que esa primera remisión es la más importante porque es la más profunda y usualmente la más duradera. Cuando la enfermedad vuelve subsiguientemente, es más difícil de controlar la enfermedad y es más difícil de controlarla por el mismo tiempo que fue controlada la primera vez. Es por esto que trasplante de médula ósea juega un papel bien importante en la primera línea de terapia. Esto es un estudio que se llama el Determination Trial, el que compara trasplante versus no trasplante. La línea azul es el paciente que recibió 3 medicamentos sin trasplante y la línea roja es el paciente que recibió 3 medicamentos y un trasplante de médula ósea autólogo. Aquí lo que podemos ver es a través del tiempo el paciente que recibió un trasplante estuvo con la enfermedad más controlada que el paciente que no recibió un trasplante. A los 5 años, 55% de las veces los pacientes estaban con la enfermedad más controlada en comparación con 41% de los pacientes que no habían recibido un trasplante de médula ósea. Es por esto que los pacientes deben ser evaluados por un trasplante de médula ósea en la primera línea de terapia. ¿Por qué? Porque buscamos que la enfermedad esté controlada por más tiempo y de una manera más profunda. Hay mitos en los cuales piensan que los pacientes de más de 70 años, los pacientes viejitos, no son candidatos a un trasplante de médula ósea. Hay data que demuestra que un paciente lo suficientemente saludable, efectivo de la edad, puede ser evaluado por un trasplante de médula ósea y puede tener un beneficio del mismo. Así que es importante que estos pacientes sean evaluados por un trasplante de médula ósea. Para más evaluación, pueden escribirnos a los siguientes emails y con mucho gusto atendemos sus preguntas.